CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1305, agradecidos a pesar de las circunstancias. Para iniciar, escuchemos primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 24. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Doctor, qué importante ser agradecidos. Uy, cómo no. Pero a veces es difícil. Cuando las circunstancias no han sido favorables, así es. Nos cuesta un poco de trabajo reconocer el que aún ahí podemos dar gracias. Yo tuve una madre que nos decía, ¿cuáles son las dos palabras mágicas? Es por favor y gracias. Por favor y gracias. Sí. Y nos lo repetía quién sabe cuántas veces. Por favor y gracias. Y creo que aquí debemos aprender a ser agradecidos, como tú dices, a pesar de las circunstancias. Robert Tamasi escribe un artículo para la serie Maná de lunes, en donde, en alusión al Día de Acción de Gracias, él retoma el punto desde la perspectiva de los momentos difíciles. Así es. Y él nos dice que muchas veces el escenario es que decir gracias nos cuesta trabajo. Inclusive se nos hace difícil de creer que bajo circunstancias adversas puede haber algo que agradecer. Sí. Algunos se preguntarán, ¿agradecidos de qué? Tal vez usted perdió el puesto de trabajo este año, o quizás perdió su negocio, o está maniobrando profesionalmente pero sin grandes ajustes, sin grandes ganancias, o al menos habrá visto disminuir sustancialmente el valor de sus inversiones personales y sus planes de jubilación probablemente han sufrido un serio revés y decimos, pero ¿cómo puedo dar gracias cuando me estoy pasando todo eso? ¿Y qué decir de situaciones, por ejemplo, como la salud? La salud física. Sí. El estar, por ejemplo, el día de ayer estaba con una persona que sufrió una embolia. Ay. Y bueno, pues es una persona que gracias a Dios vive, pero que tiene secuelas. Pero esta persona daba gracias, justamente daba gracias. Y decía, yo conozco personas que después de una embolia, y yo también, perdieron la capacidad de hablar. Y yo hablo, estoy muy agradecida con Dios. Fíjate qué espíritu tan bonito, ¿eh? Porque eso le ayuda a valorarse de que Dios hizo algo en su vida al poder hablar. Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, radicamos algún tiempo en los Estados Unidos y vivimos con una familia. La pareja estaba compuesta por un varón y ella había sufrido no una, no dos, 6 embolias. Caray. Y había perdido precisamente la capacidad de hablar. Pero fíjese lo que son las cosas. A pesar de eso, tenía una gran capacidad para comunicarse. No hablaba. Ella decía unas cuantas sílabas nada más. Y con esas sílabas lograba darse a entender. En particular, mi esposa la entendía muy bien, parecía como su intérprete. Fíjate. Porque ella siempre decía esas mismas sílabas para referirse a cualquier cosa. Sí. Pero mi esposa la entendía. Ella decía, no, se está refiriendo a esto, y así de pronto unas ideas extensas. El que no la entendía para nada era su esposo. Fíjate que yo estuve en un funeral de una persona. Sí. Y era tanto el gozo, la alegría. Y había otros 6 sepelios a la misma vez, otros 6 funerales ahí mismo en esa casa funeraria. Sí, en ese velorio. Y vinieron los 6 y, ¿por qué están sonriendo? ¿Por qué están cantando? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es? Por favor, díganos. Entonces, la palabra sencilla que dijimos es que para nosotros este es un paso para verdaderamente empezar a vivir. Verdaderamente entrar a la eternidad con esa paz y con esa tranquilidad y con esa seguridad
Claro. Y fue algo muy interesante, pero la gente estaba con un espíritu muy positivo. ¿Cómo no? Y muy agradecido. Sí, la verdad es de que podemos dar gracias aún en los momentos que pudieran parecer más descabellados. Obviamente, en el escenario que usted acaba de presentar, aún cuando somos personas de fe, nos damos cuenta pues que hay una diferencia cuando fallece una persona ya mayor que vivió, que sirvió, a cuando fallece, por ejemplo, alguien muy joven, un niño. Es distinto. Aún ahí la fe se ve en una situación difícil, pero aún en esas situaciones tan adversas, tan difíciles de entender, podemos saber que hay un propósito detrás y que podemos seguir adelante con un corazón agradecido. Fíjate que algunos expertos en economía afirman que la recesión económica ya pasó lo peor y su mejoría está en camino. Pero esto parece poco consuelo para los que están desempleados o subempleados. Claro. Eso es cierto. Por supuesto, y además esta garantía, nos dice Tamasi, pues poco hace para apaciguar a los cobradores que están sobre de nosotros, si es que es el caso, por supuesto. Así que, de nuevo, parece apropiado que algunas personas se preocupen o se pregunten, bueno, ¿agradecidos de qué? Ahora, por otro lado, a lo mejor usted escuchó, recibió este maná de lunes en una computadora, o sea, en un correo electrónico. Está muy por delante de millones de personas que subsisten sin la mayoría o la totalidad de los beneficios de la tecnología moderna. Y yo lo puedo ver, o sea, claro. Es increíble ver cómo una noticia ahorita le da la vuelta al mundo. Sí, pero así, claro. En segundos. Por supuesto. Aún fíjese esto que dice Tamasi. Si usted en este momento no está en un hospital recuperándose de una cirugía o de alguna enfermedad grave, usted es más afortunado que millones de personas alrededor del mundo. Estamos escuchando Agradecidos a pesar de las circunstancias. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Continuamos, doctor, con Agradecidos a pesar de las circunstancias. Este es el programa 1305 y pueden encontrarlo y buscarlo quienes lo deseen hacer en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020. Oiga, interesante lo que nos dice esta porción del Maná de Lunes escrita por Robert Tamasi, acerca de que somos bendecidos al no estar en circunstancias que pudieran ser todavía más desfavorables, independientemente de las que tengamos, que no nos gusta tener, por ejemplo, una pérdida de trabajo o inclusive una pérdida de salud. Si alguien puede escuchar esta palabra, por ejemplo, pues es porque tiene oídos, le funciona el oído. Oiga, sí, qué maravilla, qué bendición. Pero dice algo más, y esto es importante. Esto no es para minimizar o restar importancia a los desafíos y luchas que tenemos y que hemos tenido durante este año y que tendremos sin lugar a dudas. Sin embargo, esto nos ayuda a tener perspectiva. Fíjate que sí. Viene a mi mente la vida de Job. Cuando perdió todo. Todo. Todo lo perdió. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió su riqueza, perdió todo. Menos a su esposa. Y perdió su salud. Su propia salud. Entonces, él dijo unas palabras que hacen impacto. Dice, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate qué trascendental palabras salieron de su boca cuando estaba pasando por ese valle de sombra de muerte. Literalmente un valle de sombra de muerte. Y sin embargo dijo,
Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa? No, qué increíble espíritu de Job, qué bárbaro. La Biblia nos da claras sugerencias de cómo podemos estar agradecidos, Así es. incluso en los tiempos más difíciles. Y vamos a destacar 3 principios. ¿Cuál es el primero de Primero ellos? es mostrar agradecimiento a través de su trabajo. El trabajo es una parte importante de nuestra vida y nuestro llamado como miembros de la humanidad. Independientemente de nuestras habilidades y talentos, cada uno de nosotros puede hacer importantes contribuciones al mundo que nos rodea a través de nuestro trabajo. ¿Qué nos dice Colosenses 3:17? Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios, el Padre, por medio de Él. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hacerlo, dígase, sea de palabra o sea de obra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Sí. Dando gracias a Dios el Padre, fíjate qué importante esta palabra, por medio de Jesucristo. Ahora, por un lado, podemos mostrar agradecimiento a través del Seguro. trabajo, si lo tenemos, por supuesto, pero también, número 2, podemos expresar agradecimiento por las dificultades. Esto es muy importante, Edgar. Y aquí es donde muchos de nosotros patinamos, aquí Claro. es donde muchos de nosotros decimos, pues, ser agradecidos, ¿por qué? Mira cómo me está yendo. Ahora, en medio de las dificultades y la adversidad, es que a menudo tenemos grandes lecciones. Es cuando más se aprende y cuando Pero más mucho. crecemos y cuando más maduramos. Un axioma, nos dice el autor de La Vida, es que por lo general podemos obtener más información a través del fracaso, inclusive más que del éxito. Fíjate, Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, o sea, nos madura. Y la entereza de carácter, esperanza, y una esperanza que no avergüenza, ¿eh? Sin duda. Y hay una tercera cosa que debemos tener en mente. Además de mostrar agradecimiento a través de nuestro trabajo, además de expresar agradecimiento por las dificultades, porque estas nos enseñan, nos instruyen, nos maduran, nos equipan, también podemos dar gracias independientemente de las circunstancias. Creer en un Dios que no está distante, pero que está personalmente interesado e involucrado en cada uno de nosotros, requiere de tener confianza de que Él tiene el control hasta de los más pequeños detalles de nuestra vida. Sí. Y llegar al punto, fíjate lo que dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez, cuando tengo hambre y cuando tengo abundancia de pan. Fíjate que llegar a ese punto de madurez donde no permites que las circunstancias te controlen tu estado de ánimo. Y además Pablo sabía que todas las circunstancias estaban en manos de Dios. Esto implica tanto lo bueno como lo malo. Así es. Romanos 8:28 nos recuerda que aún las cosas malas operan para el bien de aquellos que aman a Dios. Es correcto. Pero hay algo que vale la pena que destaquemos, doctor, y es lo que dice Efesios 5:20. Hablando Dice, de dar dando gracias. siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, si este no ha sido un tiempo fácil, un tiempo deseado para muchos de los que nos están escuchando, piensen todas aquellas bendiciones que no han estado observando y hoy es un buen día para dar gracias por ellas. Y fíjate, nos dice la lectura bíblica que escuchamos al principio del programa, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y debemos siempre ser agradecidos. Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.